Hola, en este punto 6 de la teoría cuántica vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre es un desarrollo teórico de la mecánica cuántica que fue realizado por el físico alemán Heisenberg, que recibió el premio Nobel por sus desarrollos en la mecánica cuántica en el año 32, en el 1932. Y el principio, su formulación matemática, es la que tengo aquí indicada. Delta de x por delta p sub x es mayor o igual que h partido de 4pi. También en muchos libros, en vez de h partido de 4pi, también se puede ver h barra medios, h barra partido de 2, donde h barra, en mecánica cuántica, la h barrada es la constante de Boltzmann dividida por 2pi. Por tanto, el h barra medios equivale al h, a la constante de Planck, h partido de 4pi. Bien, ¿qué es cada una de estas magnitudes que aparecen en el principio de incertidumbre de Heisenberg? Pues delta de x se refiere a la incertidumbre en la posición. Incertidumbre en la posición, porque x representa la posición de la partícula. Para entendernos, imaginemos un eje x y supongamos que sabemos que la partícula se encuentra exactamente aquí. Si está aquí, con total seguridad, no tenemos incertidumbre en su posición. Delta de x es 0. Sin embargo, si sabemos que la partícula se encuentra en este intervalo, pero no sabemos en qué lugar está de él, si está aquí o aquí o aquí o aquí, pero sabemos que está en alguna posición dentro de ese intervalo, esta es nuestra incertidumbre en la posición, delta de x. Si por ejemplo esta distancia pues son 2 metros, pues tenemos una incertidumbre en la posición de 2 metros. Vale, ¿qué es delta p sub x? Es la incertidumbre en la cantidad de movimiento. Incertidumbre en la cantidad de movimiento o momento lineal. El momento lineal en física es la masa por la velocidad. Bueno, estoy trabajando en una dirección espacial, en la dirección x, entonces es la masa de la partícula por la velocidad que posee la partícula cuando se mueve sobre ese eje x. Bien, la masa no tiene incertidumbre. Por tanto, la incertidumbre en la cantidad de movimiento es proporcional a la incertidumbre en la velocidad. O sea que podemos hablar de incertidumbre en la cantidad de movimiento o incertidumbre en la velocidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que esta partícula que tengo aquí, por ejemplo, yo sé que se encuentra en un instante dado en esta posición, pero puede que no conozca con exactitud la velocidad que lleva. Puede que la velocidad no sea conocida para mí. Por ejemplo, sé en qué intervalo se encuentra esa velocidad. Por ejemplo, está entre 100 metros por segundo y 110, pero no sé en qué valor tiene exacto de velocidad. Sé que está comprendido en ese intervalo. Por tanto, decimos que presenta una incertidumbre en la velocidad. Delta Vx es esa incertidumbre. En ese caso que estoy comentando, si yo desconozco qué velocidad tiene, pero sé que está comprendida entre 100 y 110, tenemos 10 metros por segundo de incertidumbre en la velocidad. Bueno, pues según Heisenberg, según el desarrollo de la mecánica cuántica, desarrollo teórico que hizo, no podemos conocer simultáneamente ambas magnitudes en el mundo cuántico. Si conocemos la posición con mucha exactitud, por ejemplo aquí tenemos una exactitud total, no hay incertidumbre en la posición, pues vamos a desconocer completamente la velocidad que lleva la partícula, o lo que es equivalente, su cantidad de movimiento. Si yo tengo una incertidumbre nula en la posición, la incertidumbre en la velocidad será infinita. Si tengo una cierta incertidumbre en la posición, pues tendré también una cierta incertidumbre en la velocidad, de manera que el producto siempre da h barra medios. Cuanto más exactamente conozca una de las magnitudes, más desconozco la otra magnitud. Para que el producto siempre se mantenga constante en ese valor, en la constante de Planck dividida por 8pi. En la física clásica no ocurre esto. Esto es algo anómalo, algo extraño. Nosotros, cuando tenemos una partícula, por ejemplo, lanzamos una pelota, sabemos que esa pelota va a describir pues, un movimiento parabólico porque está sometida a la gravedad. Y nosotros en cualquier instante pues, podemos saber la velocidad y la posición de la partícula.
Las leyes de Newton nos permiten determinar eso, la velocidad que lleva y la posición de la misma. Bueno, pues en mecánica cuántica, cuando tenemos una partícula cuántica, no somos capaces de conocer ambas magnitudes simultáneamente, no vamos a poder hacerlo. Tenemos una incertidumbre siempre en ellas. Bien, vale, ya tenemos una pequeña idea de en qué consiste el principio de incertidumbre, pero quiero poner un ejemplo que tengo aquí precisamente este dibujo, y quiero poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginemos que tenemos un electrón y queremos observarlo, y para ello vamos a utilizar un microscopio. Para poder observar con un microscopio ese electrón, es necesario utilizar un fotón de una longitud de onda similar al tamaño de ese electrón. Por tanto, va a ser una longitud de onda muy pequeña. Y ese fotón debe incidir sobre el electrón y se reflejará en él llegando a nuestro microscopio para poder observarlo y verlo. Pero un fotón de una longitud de onda baja, como sabemos, posee una frecuencia elevada y por tanto posee mucha energía. Y al interaccionar con el electrón va a cambiar su estado de movimiento. Ese electrón que se movía según en esa dirección, pues cambiará su movimiento al interaccionar con el fotón, porque el fotón le transmitirá su energía. De manera que para poder observar el electrón no podemos hacerlo sin cambiar su movimiento. No es posible, porque necesitamos hacer que un fotón interaccione con él y eso modifica el movimiento de ese electrón. Y ahí está la incertidumbre de la que habla Heisenberg. Podemos incluso poner un ejemplo con un átomo. Si tengo un átomo de hidrógeno y tengo su electrón en torno a él, y yo lo quiero observar, debo, digamos, iluminarlo. Es decir, debemos hacer que un fotón se refleje en él y llegue a nuestro ojo y lo podamos ver. Pero, ¿qué problema hay? Que ese fotón de alta energía, porque tiene que tener una longitud de onda muy pequeña, al interaccionar con el fotón va a alterar el estado en el que se encuentra. Lo va a hacer pasar del estado fundamental, por ejemplo, con N1 a un estado superior de energía, o incluso puede llegar a ionizar el átomo y dejarnos el electrón separado del núcleo. Es imposible observar los objetos microscópicos, las partículas microscópicas, sin alterar su estado. Podemos pensar, bueno, ¿y eso solo ocurre en el mundo microscópico, en el mundo cuántico, en el mundo atómico? ¿Ocurre también en la vida real? Bueno, en realidad sí, también ocurre. Por ejemplo, si tenemos una pelota de tenis, para observarla necesitamos que un fotón choque contra ella y llegue a nuestros ojos, y eso nos permite ver ese objeto. Lo que ocurre es que la pelota de tenis es mucho mayor que nuestro fotón y él no le afecta. El fotón no va a afectar la cantidad de movimiento que la pelota posee. Por tanto, ni él ni millones de fotones. Por tanto, no altera el estado de movimiento de nuestra pelota. Podemos ver su movimiento y la luz que incide sobre ella no lo modifica para nada. Por tanto, el principio de incertidumbre nos afecta al mundo microscópico, al mundo cuántico. Ahí es donde debe aplicarse. En el mundo macroscópico pues no tiene mayor importancia. Bueno, estas son un poco las ideas que este gran físico de los años 20, 30, pues nos ha introducido en el mundo de la ciencia. Después, en los años 40, bueno, pues hubo una cierta polémica con él debido a que trabajó para el desarrollo de la bomba atómica, de armas nucleares en la Alemania nazi, y estuvo incluso en la cárcel, creo recordar, en el Reino Unido. Bueno, sus últimos años pues no fueron todos lo exitosos que bueno, la época en la que se desarrolló la mecánica cuántica, y él es uno de los auténticos padres de esta teoría.